empieza a juntarse los trabajadores lentamente, a exigir algún tipo de derecho, a exigir algunas obras de trabajo, a exigir por ahí algún salario, y con el tiempo empiezan, por supuesto, las reacciones también del capital a reprimir a los que quieren organizarse. Empiezan lentamente en algunos lugares a organizarse algunos atisbos de sindicato en aquel momento, gente que se junta para tratar de defender sus derechos, y con el tiempo van entonces apareciendo reacciones a esa explotación. Y como consecuencia de ese capitalismo salvaje, esa doctrina del capitalismo salvaje, aparece en un determinado momento del tiempo la oposición a eso. ¿Cuál es la oposición a eso? Hablando de matriarcado, llegó mi mujer, ¿vieron que el matriarcado lo que viene a controlarme a ver si es cierto lo que ella me enseñó? Como consecuencia de esto van apareciendo teorías que se oponen. Bueno, lentamente el hombre va saliendo de aquel medioevo en la cual la ignorancia era lo que primaba, empiezan a trabajar, empiezan a producirse estudios, y por ahí de golpe, por eso va apareciendo un socialismo, que era exactamente la oposición a la explotación del capital, era la reacción al efecto brutal de ese capitalismo explotador y que solamente primaba en el trabajo. Y aparece un socialismo. Ese socialismo después se transforma en comunismo, se transforma en socialismo, se transforma después después de ser solamente una reacción, empieza a aparecer una teoría, aparecen doctrinas, y con el tiempo va apareciendo dos doctrinas: el capitalismo y el socialismo. El socialismo a su vez con variantes. El socialismo podemos llamarlo el socialismo tradicional, donde se hablaba de que ya el hombre debía dejar de ser explotado por el hombre, donde los medios de producción y los bienes debían dejar de ser solamente del propietario para hacer de todo. Con el tiempo aparece la parte más fuerte de esa idea doctrinaria con el comunismo como tal, donde el gran enemigo de la sociedad era la explotación del hombre por el hombre, y lo que había que combatir no era el hombre, sino que era el capital privado. El capital debía dejar de ser privado, tiene que ser de todos, porque al ser de todos el trabajo dejaba de ser un trabajo con explotación para pasar a ser con el tiempo dueños de todo, de forma tal de que a partir de ahí no existía la explotación, no debería existir el trabajo como tal, y tampoco deberían existir las desigualdades sociales. Bueno, esto era la oposición a aquel capitalismo. Ahora, esta oposición a su vez fue generando temas que fueron marcando sus propias contradicciones. Esto se fue notando a través de los tiempos. Empezamos con la Primera Guerra Mundial, empezamos a notarse la división del mundo, ya llegando los dos bloques, comunismo por un lado, el capitalismo por el otro lado, y necesariamente en algún momento tiene que aparecer ante dos teorías absolutamente contrapuestas, de que tenían el concepto del trabajo absolutamente contrapuesto, aquellos que hablaban de la explotación del hombre por el capital y aquellos otros que hablaban de la misma explotación del hombre por el hombre. Tiene que haber algo en el medio, y va apareciendo que la teoría social de la Iglesia. La Iglesia deja su poder temporal que tenía hasta aquel momento, ya había dejado una Iglesia que hasta aquel momento era una Iglesia que marcó los destinos del mundo durante muchísimo tiempo, y por fin una Iglesia que va tratando de alguna manera de ver qué es lo que está pasando, deja ya de tener el poder de las armas, el poder de manejar países, para ir transformándose en la conducción espiritual de lo que pretendía ser la gran conducción espiritual del mundo. Y la Iglesia Católica empieza dentro de este momento a participar de la discusión doctrinaria y la discusión política un poco más del lado de la gente, y empiezan a hablar de la teoría social de la Iglesia. ¿Qué era la teoría social de la Iglesia? Donde decía, con respecto al trabajo, para ir concretamente a lo nuestro, la doctrina social de la Iglesia lo que decía es que el concepto de trabajo no debería ser solamente la retribución para que viva el trabajador, sino que para que además
pueda el trabajador y su familia, el trabajador y su familia dignificarse con ese trabajo. Y fíjense cómo avanza en aquel momento, que dice un tema que todavía es de discusión en la Argentina, aunque está establecido en la Constitución. Dice que el trabajo y el trabajador, si de esa manera participa, el trabajador debe ser parte accionista de los lugares donde trabaja y debe haber con el trabajador participación de las ganancias. Fíjense, doctrina social de la Iglesia. Y estamos hablando de una etapa histórica que estamos metiéndonos ya en los albores de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, donde ya había terminado la masacre de la Primera Guerra Mundial, donde empiezan a verse los coletazos de esa Primera Guerra y empiezan a avanzar sobre la base de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a notar desde ya en aquella Rusia estalinista fuerte y aquel Estados Unidos capitalista y toda Europa que todavía no sabe dónde está parada, empiezan a aparecer algunas doctrinas eclécticas como el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia y el franquismo allá por España. Doctrinas que tratan de pararse en el medio de las dos doctrinas fuertes, cada una de ellas con errores insoportables. El nazismo pretendiendo que el dueño de todo era el ejército y el Estado, el fascismo partiendo de la base de una dominación de los sindicatos al gobierno, y como consecuencia de esto la Segunda Guerra Mundial, que aparece con coletazos en nuestro país. ¿Qué pasaba en nuestro país mientras tanto? Nuestro país era un país de las vaquitas gordas. La Argentina con la que sueñan algunos era la Argentina de la década de los años 1880, aquella Argentina que todavía muchos la toman como la gran Argentina, era la gran Argentina de 4 o 5, y la miseria argentina de la inmensa mayoría de su población. Era el país que estaba lleno de pobres y que tenía una gran riqueza en manos de unos pocos, generalmente la oligarquía ganadera. Esa oligarquía ganadera que sale el tema de que tengo la vaca atada. La vaca atada no es el lugar donde Carancho va a presentar su libro o a comer, o los muchachos. La vaca atada se origina con estos grandes terratenientes que llevaban en el barco en el que iban a Europa, a Francia, llevaban su vaca y la ataban en los fondos del hotel y tomaban la leche todas las mañanas temprano, la leche de su vaca que llevaban de acá. Fíjense, eso era, ahí vino el tema de tenemos la vaca atada. Fíjense por dónde viene, y es una demostración, compañeras y compañeros, de lo que era la Argentina de aquel momento. Entonces, una camioneta blanca que está puesta en la esquina que no puede pasar el colectivo. Entonces, esa Argentina, donde no solamente tiene horrores en términos económicos, sino también en términos políticos. ¿Qué pasaba en esa Argentina? En esa Argentina era una Argentina en la cual la manejaban unos pocos, una Argentina en la cual se elegían entre unos elegidos quienes iban a ser el presidente, gobernadores, etcétera. Sale la famosa ley Sáenz Peña, en la cual propone el voto universal, y ojo, de los hombres solamente, y empieza a gestarse otro tipo de Argentina. Aparece ya una reacción, aparece don Hipólito Yrigoyen, que fue un germen de la base de los sectores populares, con un radicalismo que empieza a aparecer primero combativo por medio de las armas. Don Hipólito Yrigoyen, que hace un primer gobierno absolutamente conteste con el pueblo. Viene el otro gobierno radical después de él, donde es la oligarquía, el radicalismo. Viene otra vez Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato, viejo, fundido, por supuesto, en 1930 terminan tumbando la democracia otra vez, y empieza a aparecer la historia negra de la Argentina, donde seguimos con la explotación, seguimos con el fraude, donde en la Argentina los hombres se ponían de acuerdo entre 3 o 4, eso era cierto, ¿no? Ya en una pieza donde decían, bueno, vos vas a ser presidente, mañana va a ser vos, etcétera, etcétera, hasta que allá por 1945, un poco antes, 43, empieza a gestarse, empiezan a aparecer unos jóvenes
dentro de un ejército nacional y popular, que no todo el ejército era malo, y un ejército nacional y popular, aparecen unos jóvenes, arman un grupo, el GO, y dicen, no, tenemos que producir un golpe de Estado, pero para terminar con los golpes de Estado definitivamente, y que sea el pueblo el que designe sus propios representantes. Y allí aparece un montón de hombres, uno de ellos, uno más del montón, se llamó Juan Domingo Perón, que entendió cuando le preguntaron, ¿y vos qué querés ser? Era uno de los ideólogos, era uno más del montón, era un coronel. El movimiento fue generales, coroneles, y en los milicos ustedes saben cómo es la cosa, el general el que manda, los otros son los que vienen para abajo. Pero ese coronel, che, ¿vos qué querés ser? A ver, yo quiero estar en la Secretaría de Trabajo. Secretaría de Trabajo si ni siquiera estaba creado. ¿Y qué quería hacer ahí? Déjenme ese lugar para mí. Vamos a dejar a este idiota en ese lugar y vamos a encargarnos nosotros de lo otro. Bueno, ese hombre supo en un determinado momento de la historia, así como el grupo de oficiales entendió que era el momento en que había que catalizar los movimientos que estaban habiendo, las reacciones que estaban habiendo, y que era necesario, absolutamente necesario, terminar con la barbaridad de los golpes de Estado, de tomá vos y vengo yo. Ese grupo de oficiales en su seno tuvo uno de ellos, que fue todavía más iluminado y entendió que en aquel momento lo que hacía falta en nuestra patria era precisamente que a los sectores del trabajo se los empiece a dignificar, a darle los derechos que corresponden, a darle la estabilidad que corresponde, y había visto que en el mundo entero había un proceso como ese, porque no se estaba produciendo en la Argentina, no salió Perón, como decíamos recién, de un repollo. En el mundo entero se estaba hablando ya de los derechos de los trabajadores, el comunismo por su lado, como dijimos, el capitalismo por el otro lado, los distintos concepciones, fascismo, nazismo, franquismo, etcétera, en los otros lugares, empiezan a darle un despertar al sector trabajador. Y ese hombre entonces dice, yo me quiero ir a la Secretaría del Trabajo. El hombre iluminado en el momento exacto, que supo, como buen conductor político, ver la realidad del momento, no conocerla, conocer la realidad la podemos conocer todo. Lo importante de la realidad es interpretarla, es entenderla, es comprenderla. Comprendió la realidad, utilizó las armas que da el arte de la conducción política, la aplicó y lo tuvimos a un movimiento transformador de la sociedad a través de la historia que ya todos después conocemos. 17 de octubre, sabemos lo que fue, sabemos 24 de febrero, etcétera, etcétera, y nace el peronismo con ese maravilloso ser que supo ser un conductor político que fue nada más ni nada menos, compañero, que la persona que en un momento histórico entendió a la historia, fue parte de esa historia, puso su impronta para que esa historia se multiplique, vaya hacia adelante, y se transformó nada más ni nada menos que en el líder incuestionable de los argentinos hasta el día de la fecha, y se llamó Juan Domingo Perón. Eso, entonces, para que veamos, no fue el peronismo algo que nació de un repollo, no fue Perón un coronel que se le ocurrió un día hacer una cosa, fue un hombre que interpretó la realidad, fue un hombre que estuvo en Europa, que recorrió el mundo, que tuvo una profunda formación política, una profunda formación económica, que fue capaz de entender esa realidad y que después tuvo un complemento que si no tenemos los hombres otros complementos, muchas veces no triunfamos en la vida. Y ese complemento maravilloso que tuvo a su lado se llamó Eva Duarte de Perón. La historia, fíjense compañeros, la maravilla de la historia. ¿En cuánto tiempo, cuántas veces en el mundo
se puede producir ese fenómeno, esa simbiosis de un hombre predestinado con una mujer predestinada.